Meghan Markle no será deporada de su títulos a pesar de presionar al Congreso para que otorgue a los padres una licencia pagada, afirmó un experto real estadounidense. La duquesa de Sussex, de 40 años, logró una gran victoria para las familias estadounidenses después de que hizo campaña con éxito para que el Congreso incluyera la licencia familiar y médica pagada en la ley Build Back Better. El escritor real Omid Scobie confirmó que la campaña de la SRA. Markle fut exitosa en Twitter. Dijo, grandes noticias para el movimiento Croisillon Pedlive for All en l'OCE. Que ahora está de regreso en la Croisillon Build Back Better Act gracias a organización como @Pedlive for All, @FMLY Value Work, @Work Family CA y los esfuerzos de activistas como la duquesa Meghan, quien escribió un poderoso carta al Congreso hace 2 semanas. Sin embargo, Meghan enfureció a muchos republicanos con su intervención política. Tras una intervención anterior, el representante republicano de Missouri, Jason Smith, de 41 años, incluso pidió que la duquesa fuera deportada de sus títulos. La última interferencia de la SRA. Markle en la política estadounidense reviva la pregunta en mimant de por qué la familia real no simplemente le quita a ella y a Harry oficialmente sus títulos, particularmente porque ella insiste en enviar esto bajo el pretexto de ser la duquesa de Sussex. El dijo. Pero la experta en la realeza concedida en Virginia, Marlene Koenig, a dicho que duda sinceramente de que se le quiten los títulos a la duquesa. Ella le dijo a Express.co.uk, Meghan tiene un título por matrimonio, y Harry tiene el título por creación. En el Reino Unido, una esposa comparte el rango y el título de su esposo a menos que ella tenga un rango más alto, la soberana o la parienta por derecho propio. Cuando se le preguntó si la intervención de la duquesa fue diferente a los comentarios del príncipe Carlos sobre el cambio climático, la SRA. Koenig dijo, Carlos es el heredero del trono. Utiliza su voz y su posición para el bien, y no debe considerarse político. Meghan es ciudadana estadounidense y tiene derecho a expresarse si es una señorita Markle o la duquesa de Sussex. Añadió, luchar por la igualdad y por la licencia parental remunerada no es político, necesitamos más voces. Si bien el experto real ofreció una fuerte defensa a la campaña de licencia pagada de la SRA. Markle, la SRA. Koenig también destacó como el precedente histórico sugiere que es poco probable que la duquesa pierda sus títulos. Ella no puede ser deportada de su título porque no es su título, afirmó Koenig. Solo una ley del Parlamento puede eliminar los títulos nobiliarios de Harry. Según la SRA. Koenig, la última vez que el Parlamento votó para renunciar a un miembro de la firma de su título fue en 1917 después de que la ley de privación de títulos aprobara los libros de estatuto. El experto real explicó cómo esto despojó a 3 anglo-alemanes de sangre azul de sus títulos británicos después de que optaron por luchar por la potencia del jeu en la Primera Guerra Mundial.
Los que tuvieron que renunciar a su títulos incluiront al duc de Cumberland, a quien König describió como rey de jure de Hanover, el duc de Brunswick, esposo de la hija de la princesa prusiana del Kaiser y el nieto de la reina Victoria, el duc de Albany. La SRA. König continuó afirmando, dudó sinceramente que el Parlamento vaya a preparar una legislación que también necesite el consentimiento real. No va a suceder. A pesar de los comentarios del experto real, ha habido una creciente especulación de que la duquesa podría arrojar su sombrero al ring para presidente de los Estados Unidos en el futuro. El medio hermano de Markle, Thomas Jr., de 55 años, incluso dijo que Meghan tiene la determinación y el impulso para participar en la carrera por la Casa Blanca. Pero la SRA. König respondió a los comentarios de Thomas Markle Jr. Su medio hermano está hablando por el culo, dijo. Él no la conoce y no ha estado en contacto con ella durante años. Añadió, postularse para presidente requiere mucho más que impulso o determinación o personalidad, dinero, políticas, declaración, muchas otras cosas. Creo que ella está mejor preparada para dar voz y apoyo a temas importantes como la licencia remunerada, la igualdad, cosas por el estilo.